Buenas noches. Bien, para esta sesión voy a resolver dos ejercicios posibles que podrían a lo mejor entrar a su examen. Se han debido dar cuenta, no hay mucha variación en los ejercicios que hemos visto, o sea, solo es dependiendo de la información y los datos, pero la resolución pues sigue siendo la misma, ¿ya? Bien, para este ejercicio nos dice lo siguiente. Realice la simulación de las variables indicadas, líneas abajo, encontrando el valor individual y promedio de los valores y la tabla de la siguiente expresión se refiere a esta, ¿ya? Y obviamente, como ustedes igual han visto en su práctica, nos da, ¿no?, la distribución, los datos de la distribución para la variable X de la fórmula, nos da también la distribución de la variable Y, nos da la distribución de la variable Z y finalmente lo que tenemos que hacer es encontrar W. Adicionalmente, en este caso, también nos dan los números aleatorios, ¿ok? Los voy a acomodar de mejor forma. Y ahora sí. Entonces nos dan los números aleatorios, con los cuales tenemos que trabajar. Es decir, ya no hay que generarnos nosotros los aleatorios, ¿ya? Y como nos dice para 15 valores, pues también nos dan los aleatorios para los 15. Bien, como ya había reiterado igual en mis resoluciones, lo más importante que nosotros debemos identificar para este caso es si se trata de una distribución continua o si se trata de una distribución discreta, ¿ya? En la explicación que les doy de la clase de simulación, ustedes pueden verificar qué distribuciones son continuas y son discretas. Para que más o menos tengan igual un recordatorio de esto. Para las distribuciones continuas, por lo general, siempre ya nos dan, por ejemplo, la tasa media, ¿ya? O la desviación. O como pueden ver acá, lambda también es la media, ¿no? El valor medio de la distribución exponencial. Entonces, yo a simple vista me puedo dar cuenta de que si me está hablando de distribución normal estándar, ya me está hablando de una distribución continua. Y lo mismo para la distribución exponencial, ¿no? Porque solo ya me está dando un valor medio. Pero no pasa lo mismo para esta distribución que es empírica discreta. Si yo tengo dificultades para poder identificar si es continua o discreta, me puedo dar cuenta porque en este caso en la empírica nos dan valores, ¿no? Los valores que nos deberían salir de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia que nosotros podamos encontrar. Entonces, las distribuciones continuas, hay que resolverlas con la fórmula, ¿ya? Con la fórmula que tiene cada una. O sea, en este caso hay que resolver con la fórmula de distribución normal y para este caso con la fórmula de distribución exponencial. Para este caso tenemos que encontrar los intervalos, ¿no? Es como que me dice, esta variable y puede variar, puede ser 10, 11, 12, 13, 14. Supongamos que son edades. Entonces yo hice un muestreo y me he dado cuenta de que de mi muestreo de 395 personas he encontrado edades de 10, de 11, de 12, de 13, 14 años. Y yo quiero saber cuántos. Entonces estos datos me está demostrando eso, ¿no? 94, 94 personas tienen 10 años. 57, 11 años, 75, 12 y 93, 13 y 76, 14. En total me da 395. Eso se refiere a mi muestra, ¿no? Yo he agarrado un grupo de personas y al final de las 395 personas de mi grupo, ya sé cuántas personas tienen 10, cuántas 11, cuántas 12, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero esto solamente es un dato referencial. Lo que yo debo encontrar es su probabilidad de ocurrencia, ¿no? ¿Cuánto de probabilidad yo tendría, digamos, para próximos muestreos de que mi estudiante o, no sé, el grupo al que yo estoy analizando tengan 10 años, 11, 12, etcétera, ¿ya? Entonces, de esa forma es que se diferencian las distribuciones continuas de las discretas. Las discretas tienen estos datos y hay que encontrar sus límites, ¿no? Sus probabilidades. Mientras que para la continua, pues utilizamos la fórmula. Entonces voy a pasar a la resolución, ¿ya? Vamos a ir con la variable X. Nos dice que es una distribución normal estándar. Como ya yo sé que es una función continua, pues yo directamente encuentro su
su fórmula, ¿no? En este caso, para la fórmula de, del Excel, utilizan directamente la distribución normal. Permítame un momentito, por favor. Bien, continuemos. Entonces, para la variable X tengo la media y la desviación. Entonces yo directamente con la fórmula del Excel puedo encontrar la distribución normal inversa, ¿no? Entonces en mi tablita, en este caso, voy a armar, ¿no? La probabilidad, ya para este caso lo vamos a borrar. Para el número aleatorio en la tabla, el número aleatorio lo único que hice fue copiar de acuerdo a los datos que nos daban, ¿no? Entonces estos eran mis números aleatorios. Yo ya no tengo que generarlos, es como que ya me está dando el ejercicio. Lo único que tengo que hacer es buscar la distribución normal inversa, ¿ya? Que es esta. La probabilidad es el número aleatorio, la media es de 20 y la desviación es de 6. Voy a fijar estos valores y finalmente mi valor se ha generado, ¿no? Y jalo. Y obviamente también el ejercicio me dice que encuentre el promedio de mis valores. Entonces estos son mis resultados. Bien, eso sería para el valor X. Vámonos con la variable Y. Ya nos daba los valores, la frecuencia. Tenemos que encontrar la frecuencia acumulada, que es lo parcial sobre el total, ¿no? Lo parcial sobre el total. Y encontramos esto. Vamos a dejarlo con 4 decimales. Bien, luego hago la probabilidad. Perdón, aquí vamos a encontrar la... Denme un ratito. En este caso vamos a encontrar la probabilidad acumulada. Sí, estamos bien. Entonces yo al final aquí en esta parte voy a encontrar la probabilidad. Esto más esto. Y así vamos a ir sumando hasta que nos dé la unidad. Siento que me está faltando una probabilidad. Deme un ratito. Y ahora sí. Perdón, en este caso vamos a encontrar la frecuencia acumulada, que es esto. Ya yo estaba diciendo por qué teníamos una casilla más innecesaria. Ya. Entonces buscamos el acumulado hasta que nos dé el valor, ¿no? Total, 395, 395. Luego sacamos la probabilidad acumulada, la probabilidad, que es el parcial sobre el total, y calculamos su probabilidad. Luego sacamos la probabilidad acumulada, que es esto más esto, y vamos haciendo lo mismo para los demás. Vamos a dejarlo en... Ya. Esta parte no es con esta, es con esta. Ahora sí. Y así, ¿no? Luego encontramos los límites. Los límites son estos, que vamos a tener de 4, 0. Y a esto le vamos a aumentar. Y así. Listo. Ya tenemos también los intervalos. Bien, entonces para la probabilidad Y, yo ya sé que tengo que trabajar con estos aleatorios y lo único que voy a hacer en este caso es la siguiente fórmula. Si mi aleatorio es menor al primer valor de mi límite, entonces me tiene que dar este valor de 10. O si mi valor está entre este valor, es mayor que 0,2380 y menor que 38,23, me tiene que dar este valor. O si es menor a este valor, pero mayor a este, me tiene que dar este valor. Si es menor a este valor, pero mayor a este,
me tiene que dar este valor. Finalmente, si no es ninguno de los casos, me tiene que dar este valor. Para esto ya hice correr la fórmula para todas las celdas. Tengan cuidado ahí al fijar sus celditas, ¿no? Cuáles son fijas y cuáles tienen que darse. O de todas formas, igual ustedes pueden hacerlo manual, ¿no? En este caso sé que para el examen se les dificulta un poco el quizá programar la calculadora o algo por el estilo. Nos fijamos, ¿no? El número aleatorio, por ejemplo, 0,5211. Me fijo en los intervalos, 0,5211. Esto es mayor que el 52, pero es menor que el 0,5722. ¿Cuál era el valor? Perdón, me olvidé. Vamos a ponerlo aquí ya. 0,5211. Entonces me fijo. Es menor que 0,5722, pero mayor que 0,3824. Entonces está justamente en este intervalo. Por lo tanto, mi valor de y tendría que ser 12. Me fijo en la tabla y está el 12. Vamos con el siguiente, 0,8336. Vamos a poner 0,8336. Sí. Me fijo, ¿no? Busco en los límites 0,83. Este es mayor que el 0,8076, pero es menor que el 1. Pero es mayor que el 0,8077. Entonces, mi valor de y es 14. Me fijo en la tabla y efectivamente es 14. Y así ustedes pueden seguir evaluando de acuerdo a sus límites. No necesariamente programar toda esta fórmula, obviamente para optimizar tiempo se lo puede hacer de esa forma, pero obviamente para el examen quizá podrían buscarlo de la forma que les acabo de explicar. ¿Ya? Luego, vámonos con Z. Z nos dice que es una distribución exponencial, nos da lambda, que es la media, entonces ya sabemos que se trata de una función, bueno, de una distribución continua. Y la fórmula de la distribución exponencial es esta, ¿no? 1 menos 1 sobre lambda por el logaritmo neperiano o natural de 1 menos el aleatorio. Como ya les había dicho, ya tenemos el aleatorio. No tenemos que generar otro aleatorio. Todas las variables x, y, z vamos a trabajar con el mismo aleatorio. Entonces z va a ser menos 1 sobre lambda, que es 13, por el logaritmo natural de 1 menos el valor aleatorio o el número aleatorio. ¿Ya? Entonces se fijan, lambda yo fijo las celdas, esa celda para que literalmente, bueno, para que al jalar los datos la fórmula se mantenga, ¿no? Y ya está. Entonces ya tenemos ese valor y lo único que ya voy a hacer es aplicar la fórmula, ¿no? En este caso no es esta, es esta. Entonces me dice que tengo que hallar, esto vamos a borrarlo. Me dice tengo que hallar x al cuadrado. Entonces pongo x al cuadrado más 12 por y al cubo más la raíz de z. Y listo. Entonces yo ya tengo los valores de W. Finalmente, bueno, en este caso le puse las gráficas. No sé si sea necesario, pero podrían practicar, ¿no? Para la distribución, graficar la distribución normal, la distribución discreta, bueno, la exponencial y esta que vendría a ser la discreta, ¿no? Esta es la discreta, perdón, la de y la exponencial. Y eso es todo. Voy a pasar al siguiente ejercicio. Me voy a fijar si está grabando, sí. Vamos con el siguiente ejercicio, ¿ya? Déjenme, voy a borrar esto. Bien, ¿qué nos dice el ejercicio? En la producción de envasado de jugo frutal se tienen 3 procesos. Higienizado de envase, lavado y envasado.
El proceso de higienizado cuenta con una sola estación, mientras que el proceso de lavado cuenta con dos máquinas, una automática y otra manual. Y el proceso de envasado tiene dos tipos de envase. La máquina que envasa en volumen de 1,5 litros y la máquina de 2 litros. Ya, entonces ya tenemos una idea. Tenemos primero una operación que es la de higienizado. Luego tenemos la operación de lavado, pero a su vez tenemos lavado automático y lavado manual. También tenemos el envasado, pero al parecer tenemos dos tipos de envasado, el de 1,5 litros y el de 2 litros. Entonces, en total nos dan las tres operaciones, ¿no? Pero obviamente cada estación difiere, ¿no? Al menos la operación de lavado y envasado tienen dos máquinas. Bien, luego nos dice, se sabe que el proceso de higienizado envía, denme un ratito, voy a dibujar. Ya. Entonces hay que suponer, ¿no? Que del higienizado pasa al lavado y pasa, es un proceso secuencial, ¿no? De producción. Entonces va a pasar de esta forma. Ahora nos dice, se sabe que el proceso de higienizado envía el producto en proporción de 30% al lavado manual. Ya. 50% al lavado automático. Pero hay una proporción de los productos que no necesitan ser lavados. A ver, vamos a ir por pasos. Tenemos la operación higienizado. Tenemos lavado automático y lavado manual. A su vez, tenemos envasado de 1,5 litros y envasado de 2 litros. Listo. Entonces nos dice, se sabe que el proceso de higienizado envía el producto en proporción de 30% al proceso manual. Entonces está enviando el producto en un 30%. Luego el 50% al automático. 0,5. Pero hay una proporción de los productos que no necesitan ser lavados. Por lo tanto, se envía directamente al proceso de envasado, 15% al de 1,5 litros. Ya, entonces dice que hay productos que ya no necesitan ser lavados y por ende se pasan al siguiente proceso que vendría a ser el envasado. Entonces nos está diciendo que envía al de 1,5 en proporción de 15%. Y el resto al envasado de 2 litros, ya. Entonces ya sabemos que igual va algo de proporción al de 2 litros. Eso hay que calcularlo. Bien. Luego, ¿qué más dice? Si existe algún inconveniente referente a la calidad en el proceso de lavado, se devuelven a corregir al higienizado. El 20% proveniente del lavado manual. Bien, entonces nos está diciendo que si el lavado manual detecta algún problema de calidad, devuelve al proceso anterior que vendría a ser el higienizado. Entonces el lavado manual envía de nuevo el 20%. Y el 15% lo envía el automático. Si es que hay algún problema de calidad. Bien. Por otro lado, la operación de envasado de 1,5 litros recibe el 45% del producto de lavado manual. Entonces, el lavado manual envía 45% al envasado de 1,5. En este caso es como, por ejemplo, ¿no?
Yo ya he lavado mis productos y ahora decido si lo voy a envasar en botellas de 1,5 o de 2 litros, ¿no? Esa es la diferencia. Y nos dice que el lavado manual envía el 45% al envasado de 1,5 litros y 30% de lavado automático. Por otro lado, la operación de envasado de 1,5 litros recibe el 45% del producto de lavado manual y 30% de lavado automático. Allá, entonces, aquí nos dice que envía 30% de lavado automático. Luego nos dice, y el resto se va al envasado de 2 litros. Bueno, entonces, seguro, de igual forma, hay, hay una proporción que se envía, ¿no? Como estoy enviando del proceso manual el 45%, también debería haber otra proporción que se va seguro al envasado de 2 litros. Lo mismo para el lavado automático. Del lavado automático, aparte de enviar al envasado de 1,5, también debe haber una proporción que envía al envasado de 2 litros, ¿ya? Luego, ¿qué nos dice? En tanto que, por políticas de la empresa, ya no hay devoluciones a la operación anterior cuando los productos llegan a la operación de envasado. Entonces, cuando el producto llega al envasado de 1,5 y de 2 litros, los productos se quedan en su misma estación hasta que se hace la entrega al cliente, dependiendo del pedido. Entonces, una vez que ya llegan, ya no se devuelven a la estación anterior, directamente los productos se quedan en la operación de envasado hasta que algún cliente venga y diga, quiero comprar su producto y lo venden, ¿no? Listo. Entonces nos dice, elabore la matriz de transición, encuentre la matriz ordenada, identificando los estados no absorbentes y absorbentes, el número de pasos antes de la absorción de cada estado no absorbente, la probabilidad de ser absorbido por cada estado absorbente, ¿ya? Entonces, voy a dejar ahí la grafiquita. Entonces yo ya sé cuántas operaciones tengo, pero a la vez cómo se dividen. En la operación 1 tengo higienizado. Solo es una estación, no pasa nada. En la operación 2 tengo lavado, pero lavado automático y a la vez lavado manual. Así. También tengo envasado de 1,5 litros y envasado de 2 litros, ¿no ve? Porque tenemos dos máquinas distintas, donde una envasa para 1,5 y la otra envasa para 2 litros. Voy a copiar exactamente lo mismo. Higienizado, lavado automático, lavado manual, envasado 1,5 litros y envasado de 2 litros. Listo. Ahora voy a empezar con el inciso A, que consiste en hacer mi matriz de transición. Ya, en este caso, ya sé que vamos a hacerlo. Vamos a vista, dividir. Ya, ahí está. Entonces, nos está diciendo que primero iniciamos estado actual, este es el estado actual y este es el futuro, ¿verdad? Actual y futuro. Empezamos con la estación de higienizado. Nos dice que la estación de higienizado envía el producto en proporción de 30% al lavado manual y 50% al lavado automático. Entonces ya sabemos. El estado actual, ahorita nuestro producto está en el higienizado, ¿verdad? Entonces nos dice que va a enviar al lavado automático en 0,30 y en 0,5. Pero hay una proporción de los productos que no necesitan ser lavados. Por lo tanto, se envía directamente al proceso de envasado. 15% al de 1,5 litros y el resto al de
al envasado de 2 litros. Entonces ya sabemos que 0,15 se va al de 1,5 litros y el resto al de 2 litros. No nos dice la proporción, pero a simple vista ya sabemos que si no nos da la suma de 1, hay que completar. Entonces sabemos que el resto sería 1 menos esto y menos esto, es decir, el 0,5%. Sumando ya me da la unidad. Perfecto. Una vez que mi producto ya ha pasado, por ejemplo, el higienizado, ahora se encuentra en la operación de lavado automático, ¿no? O en la operación de lavado manual. Cuando yo estoy en la operación de lavado manual, ¿qué dice? O automático. Nos dice, si existe algún inconveniente referente a la calidad en el proceso de lavado, se devuelven a corregir al higienizado, el 20% proveniente del lavado manual y el 15% del automático. Entonces decimos, si una vez que llegan al proceso de lavado se observa que hay defectuosos provenientes del higienizado, se devuelven. Entonces nos dice que del lavado manual se devuelven el 20% a la operación anterior, es decir, al higienizado, estado actual, estado futuro, ¿no? Vamos a devolver al higienizado. Y 15%, si es que estamos en el lavado automático, se devuelve el 15% al higienizado. Listo, ya está. Por otro lado, la operación de envasado de 1,5 litros recibe el 45% del producto de lavado manual. Ya, entonces yo cuando ya he procesado, ya he lavado mis envases, voy a mandar ahora el envasado, ¿no? Entonces yo del lavado nos dice que el 45% del producto que llega al envasado de 1,5 litros proviene del lavado manual. Entonces el lavado, ahorita estoy en el lavado manual, voy a enviar al envasado de 1,5 en una proporción de 0,45. ¿Listo? Luego nos dice que del lavado manual y 30 del lavado automático. Entonces, si yo estoy en el lavado automático, voy a enviar el 30% al envasado de 0,5. ¿Ya está? Y el resto se va al envasado de 2 litros. O sea, como les decía, el lavado manual, aparte de enviar al envasado 1,5, también debe enviar una proporcional de 2 litros. Solo nos daban los datos de lo que le llega al envasado de 1,5 litros. Por ende, hay que encontrar la proporción restante que va al envasado de 2 litros. Como se fijan, la suma no nos da la unidad. Entonces, directamente tengo que completar a la unidad, que sería 1 menos este valor menos este. Entonces, yo ya sé que el 30% se va al lavado automático y el 55%, perdón, el 30% del lavado automático se envía al envasado de 1,5 litros y el 55% se envía al envasado de 2 litros. Lo mismo hago para el otro, ¿no? 1 menos. Entonces yo ya completé la unidad en este caso, ¿no? Y ya está. Luego nos dice, en tanto que por políticas de la empresa, ya no hay devoluciones a la operación anterior cuando los productos llegan a la operación de envasado. Entonces, cuando el producto llega al envasado de 1,5 litros y de 2 litros, los productos se quedan en su misma estación. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que una vez que ya se envasa el líquido en los productos, si hay defectuosos, ya no devuelven por políticas de la empresa a una operación anterior a que se corrija, ¿no? Directamente se quedan ya en el envasado, en la operación de envasado. Entonces, como ya no se retorna nada, ni se envía a otra operación porque esta es la última, entonces yo directamente asumo que es la unidad, ¿no? Ya no hay más operaciones, se queda ahí, porque dice que los productos se quedan en su misma estación hasta que se hace la entrega al cliente dependiente del pedido. Entonces ya no hay otra operación, directamente los productos ya se van a empezar a comercializar. Entonces entonces no devuelvo nada y no pasa nada a otra operación. Por ende es la unidad para completar las probabilidades, ¿ya? Entonces, vamos a borrar esto. Yo ya tengo mi matriz de transición. Lo único que me queda es completar con ceros. Listo.
Ahora me dice que tengo que encontrar la matriz ordenada. Como ya les había explicado, ¿no? A simple vista ya podemos definir cuáles son los estados absorbentes y cuáles son los estados no absorbentes. En este caso, los estados no absorbentes son el estado 1, el estado 2, el estado 3 y los absorbentes son el estado 4 y el estado 5. Copio de igual forma aquí estado 1, estado 2, estado 3. En realidad es como que no pierden el orden, ¿no? Y lo único que tengo que hacer es copiar sus probabilidades. Entonces voy a copiar la probabilidad. Casi sería la misma matriz, ¿no? 0,3, 0,5. Bien. Lo único que debemos fijarnos para controlar nuestra matriz ordenada es que en el cuadrante izquierdo esté el estado no absorbente o transitorio. En el derecho esté el absorbente. En la parte de abajo izquierda esté la matriz nula. Y a la derecha esté la de identidad, ¿no? Como les había mencionado, tienen que fijarse que la diagonal de la matriz identidad esté correctamente establecida, ¿no? O sea, bien, no con donde pertenece la diagonal. No es como que podemos ponerle aquí el 0, aquí el 1, el 0 y el 1, ¿no? Eso ya no corresponde a una matriz identidad. Entonces me fijo, como dijo, la matriz nula, como dice bien, la matriz nula significa 0, ¿no? Entonces tiene que haber aquí los valores de 0. En esta parte tiene que estar la matriz identidad, que tiene la respectiva diagonal, los estados absorbentes y los estados no absorbentes. Listo. Ya tengo la matriz ordenada, que en realidad no cambiaba mucho de la matriz de transición, ¿no? Vamos con el inciso C. El número de pasos antes de la absorción de cada estado no absorbente. Entonces me fijo. ¿Mi fórmula cuál es? Es la matriz identidad menos n. Bueno, la inversa de la matriz identidad menos n. Yo ya tengo mi matriz no absorbente. ¿Cuáles eran? Era el estado 1, estado 2, estado 3. Voy a copiar esto, ¿no? El proceso de higienizado, lavado manual y lavado automático. Ya. Copio sus valores. Y son estos. Como tengo una matriz 3x3 para mi estado no absorbente, mi matriz identidad también tiene que ser 3x3, ¿ya? No puede ser una matriz 2x2 o 4x4 o no sé cómo se nos ocurra. Tiene que ser igual. Si mi matriz no absorbente fuera 2x2, digamos que solo sea este rango, mi matriz identidad también tiene que ser 2x2. Ya en este caso, como tengo un 3x3, mi matriz identidad también tiene que ser 3x3. ¿Qué voy a hacer? Voy a restar 1 menos esto y vamos a restar, ¿no? Esto menos esto. Y así. Ya tengo la resta y lo único que nos quedaría es hacer la inversa, ¿no? Para encontrar el número de pasos. Entonces lo único que hago es volver a copiar esta parte. Permítame un ratito, esto vamos a revisar. Esto es 0,15. Ah, está bien. Listo. Entonces pongo aquí estado 1, estado 2, estado 3. Vamos a hacer la inversa, que les había dicho M inversa de
y hago Control Shift Enter. Ya tengo mis pasos, bueno, los valores, y lo único que voy a hacer es copiar el E1, E2, E3, E1, E2 y E3. Y lo único que queda es que sumemos, ¿no? Hagamos la respectiva suma. Ya, deme un minutito, por favor. Ya está. Entonces, finalmente hacemos la respectiva suma y este sería nuestro resultado. Luego nos dice la probabilidad de ser absorbido por cada estado absorbente. Entonces utilizamos la fórmula, ¿no? Que es la inversa de la resta de la matriz identidad menos la matriz no absorbente por la matriz absorbente. Lo único que nos quedaría es encontrar la matriz absorbente, que era el estado 3 y el estado 4 y el estado 5. Respecto al estado 1, 2 y 3. Entonces copio los respectivos valores de mi matriz absorbente. Como ya tengo la resta, la inversa, que es esta, lo único que me queda es multiplicar, ¿verdad? El estado 1, estado 2, estado 3, estado 4 y estado 5. Entonces lo único que me queda es multiplicar, que es m mult de esto por esto. Y para cerciorarme de que mis probabilidades están bien calculadas, me tendría que dar la unidad y efectivamente me da la unidad, ¿ya? En realidad son estos ejercicios, como les digo, lo que puede diferir en que ustedes estructuren su matriz de transición, encuentren los estados y hagan los respectivos cálculos, ¿no? Cualquier duda, consulta que tengan, quedo pendiente para poder ayudarlos.